Clase. Pero de esto mismo no hay ningún trabajo o nada. No, no, clase. Ya, bueno, gracias. Muy bien. Bueno, antes de comenzar la clase de hoy, en la pantalla donde normalmente yo trabajo, que es mi pizarra, aquí les traigo cómo se debe elaborar lo que nosotros vimos ayer o la última clase con respecto a la fórmula de recurrencia. Y les estoy indicando que no se podía hacer directamente porque había que cargar un paquete. Entonces, la instrucción para cargar el paquete es esta que está aquí, que se llama load. Esto me permite, cuando yo lo tengo descrito de esta manera, al darle control enter aquí, él viene y carga el paquete. Inmediatamente aquí en la salida, si ustedes pueden visualizar, aquí dice C2 puntos y dice que ha cargado el paquete. Ahora, aquí yo les coloco dos ejemplos de recurrencia. Aquí hay una fórmula de recurrencia que dice que el término x sub n más 2 se puede escribir como el término x sub n más 1 más el término x sub n. Esto es como los a que nosotros estudiamos en la clase anterior. Es decir, que aquí sería a sub n más 2, que es la posición, a sub n más 1 y a sub n. Lo estoy dejando como x para que vean de que hay la opción de que ustedes puedan escribir no solo a donde está la x, sino cualquier otra variable. Este x1 va a ser el primer elemento de esa sucesión. Y este x sub 2 es el segundo elemento de la sucesión. Como yo tengo descrito aquí, en este que estoy señalando yo aquí, que esta es la fórmula de recurrencia, y aquí me dice que este es el primer término, x1 igual a 2, y este es el segundo término, y me dice que x2 es igual a 3, uno viene y dice, voy a resolver por recurrencia, y coloco esta expresión que está aquí, igualmente aquí. Pero yo le voy a decir que el x sub n, este que está aquí, que es el primer término que yo tengo acá, me comience en x igual a 1, es decir, en x1 igual a 2, que sería el primer elemento, y x2 igual a 3, que sería el segundo elemento. Si yo me pongo aquí y le doy control enter, me va a aparecer inmediatamente la salida de la recurrencia. Y con la salida de la recurrencia yo puedo determinar, fíjense, el elemento 3. Quiere decir que el elemento 1 vale 2, el elemento 2 vale 3 y el elemento o término 3 vale 5 sobre 2. Si yo quiero calcular el cuarto elemento, yo simplemente digo porcentaje salida 28, que es lo que yo tengo aquí. Y digo para el término n igual a 4. Si yo quiero, por ejemplo, calcular el término 5, yo lo único que tendría que escribir es porcentaje o 28, que es la salida que me está dando esto aquí. Entonces yo le escribo inmediatamente coma y le digo que n ahora sea igual a 5. Cuando yo le doy control enter a esta expresión, ¿dónde estamos? Inmediatamente me da el término 21 sobre 8. Es decir, que este es el quinto término. Entonces, el primer término es 2, el segundo término es 3, el tercer término es 5 sobre 2, el cuarto término es 11 sobre 4 y el quinto término es 21 sobre 8. ¿Utilizando qué fórmula de recurrencia? Esta que está aquí. Considerando que el primer término de la sucesión es 2 y el segundo término de la sucesión es 3. Ese es un ejemplo que está descrito ahí para hacer ejercicios de sucesiones usando el programa WX Máxima, considerando de que yo estoy trabajando con recurrencias. Ahora, el ejercicio que quedó pendiente en la última clase, lo voy a comenzar aquí. Recuerden que la instrucción kill, esta que tengo yo acá, esta instrucción a mí me anula todo lo que está arriba.
Quiere decir que yo ahora describo, fíjense una cosa, xn igual a 2 que multiplica a esta expresión. Y si ustedes ven, esto se corresponde con la fórmula de recurrencia que nosotros vimos la clase anterior. Pero en esta fórmula de recurrencia yo les daba el término x sub 1 que era 3. Entonces, ¿qué se hace? Se carga el paquete, se le da control enter y luego se escribe esta instrucción e inmediatamente aquí yo voy a escribir la recurrencia. Pero resulta que como la recurrencia yo la tengo que cambiar, cuando aquí yo le sumo 1 al n, aquí al sumarle 1 me queda simplemente x. Por eso ustedes pueden ver aquí, si ustedes ven acá, que aquí en vez de aparecer xn, aparece xn más 1. Y aquí, en vez de aparecer xn menos 1, aparece xn. Es como si yo hubiese tomado toda esta expresión que tengo yo aquí, ¿cierto? Y yo le digo a esto, control C, y lo voy a poner por aquí arribita para que lo vean. Si yo lo tengo así descrito, y yo a esta expresión, yo le digo control enter, aquí está la fórmula que nosotros tenemos aquí abajo. Y esta fórmula se corresponde con esta misma. Lo que pasa es que tuve que escribirla para que me la pudiera aceptar la función. De tal manera que, vuelvo a insistir, el ejercicio que estaba dando en el problema, la clase anterior, era este. Pero para poder construir, yo tuve que cambiar el n por el n más 1 y el xn menos 1 por xn. El resto permanece igual. Si nosotros vemos acá, el x1 es igual a 3, que era el ejercicio que nosotros estábamos haciendo. Cuando yo le doy control enter, ahora me aparece una fórmula de recurrencia, que este programa me lo arroja de una vez. Si ustedes pueden ver, aquí yo tengo O35, que es la salida. Aquí calculo el segundo elemento, que es 2, el tercer elemento, que es 0, y el cuarto elemento, que es menos 4. Y el quinto elemento, que era 12. Y Profesor, esto es, ¿sí? no entendí por qué le sumamos a uno a todo. Le sumé porque cuando yo lo estaba haciendo con el programa aquí, me estaba tirando Le un tiraba error. error. Entonces, como estaba arrojando un error, si ustedes se acuerdan ayer que me aparecía, la última clase aparecía un mensaje en rojo que daba error, me di cuenta de que no podía comenzar con esta fórmula de recurrencia, sino con esta que está aquí. Pero si ustedes ven, esta que estoy marcando yo aquí en azul y esta que estoy marcando yo aquí en azul son las mismas. ¿Por qué? Porque observen algo. ¿Qué tal si yo digo aquí que n es igual a 1? Si aquí n es igual a 1, aquí me queda 1 menos 1 y este sería x0. Y resulta que la recurrencia no comienza en x0, sino en x1. Por eso yo decidí cambiar el n menos 1 por n y el n por n más 1. Porque cuando yo escribo 1, aquí me aparece x2. Y aquí me aparece x1, que es el primer elemento. Por eso el programa me arrojaba un error. Nosotros lo hicimos a mano. Y cuando nosotros hicimos los cálculos, nosotros pudimos observar que el término 2 era 2, que el término 3 era 0 y que el término 4 era menos 5. Voy a revisar un minuto para que revisemos el último resumen que nosotros teníamos de álgebra, que fue el día 25, para que nosotros lo podamos ver. Este es el resumen de la clase del día anterior. Y aquí está la fórmula, miren, la voy a poner un poquito más grande. Vamos a ponerla un poco más grande. Esta fue la clase anterior y fíjense que aquí está la forma recursiva y me daban el término a sub 1. Pero si yo el 1 lo sustituyo aquí, 1 menos 1 me da 0. Quiere decir que yo tengo que cambiar esto. Ahora observen, ¿cuánto nos dio el primer término? El segundo término, 2.
El tercer término, 0. El cuarto término, menos 4. Y el quinto término, menos 12. Y si nosotros nos vamos acá, el quinto término es menos 12, el cuarto es menos 4, el tercero es 0 y el segundo es 2. Entonces aquí tienen ustedes las instrucciones para que ustedes puedan elaborar los ejercicios por recurrencias que están dados en el texto. Esto está grabado ya en el programa, le va a quedar como una referencia para que ustedes hagan el resto de los problemas por recurrencia, no solo a mano, sino utilizando el programa. Ya teniendo eso claro, vamos a entrar entonces en el próximo tema que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Y el día de hoy nosotros vamos a estudiar algo que se conoce con el nombre de principio de inducción matemática. Y vamos a subrayar esto. Recuerden que en la clase anterior nosotros lo que estudiamos fue la notación sigma y las sucesiones. Y encontramos cómo construir sucesiones. Ahora estamos entrando al segundo tema que tiene que ver con el principio de inducción matemática. Esto tiene una definición. Entonces, vamos a comenzar escribiendo. Disculpen acá, vamos a empezar en negro. Para todo número natural, n, y yo lo escribo minúscula, sea P aplicado a n un enunciado, que también se puede hacer referencia como una proposición. Pero ahora la proposición nosotros no la vamos a llamar proposición como hicimos en el primer tema, sino que lo vamos a llamar un enunciado. Un enunciado que es una función que depende de n. Recuerden que n va a representar para nosotros un número natural. Supongamos que se satisfacen las dos condiciones siguientes. Y las vamos a describir inmediatamente aquí. La primera condición es que la proposición o el enunciado, como estamos diciendo acá, evaluado en 1, es verdadero. O verdadera, si ustedes prefieren. Y la segunda parte de esa condición es que para todo, recuerden que este es de los cuantificadores, para todo número k que pertenece al conjunto de los números naturales, si el p aplicado a k, vamos a escribirlo bien, el p aplicado a k es verdadero, entonces el p aplicado a k más 1 es verdadero.
punto y seguido. Entonces, P aplicado a N es verdadero para todos los N que pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, vamos a tratar de entender esto. Yo tengo un número natural, N, y ese conjunto, ese número natural pertenece al conjunto de los números naturales. Puede ser 1, 2, 3, 4, 1000, lo que sea. Si yo tengo un enunciado evaluado en un número natural, nosotros podemos decir que se deben verificar dos condiciones. Y la condición es que si la proposición o el enunciado en el número 1 es verdadero y en la parte número 2, que para todo K que pertenece a los naturales, yo asumo que el P aplicado acá es verdadero, cuando yo le sumo el siguiente término, que es 1, que me da K más 1, entonces esa proposición debe ser verdadera. Si se cumple para 1, para K y para K más 1, entonces para cualquier N, la proposición va a ser verdadera. ¿Ok? Entonces, uno podría decir, ¿cómo se podría ver esto con un ejemplo? Porque esto es un principio de inducción. Entonces voy a escribir por acá. Demostrar que para todo o para todos los números naturales, N, y lo escribimos entre comillas, si yo tomo 1 y sumo 3 y sumo 5 y sumo puntos suspensivos y sumo 2n menos 1, eso me da como resultado n al cuadrado. Voy a encerrar esto en un cuadrito o en una nubecita. Si ustedes pueden ver aquí, cada uno de estos términos que están descritos aquí se pueden conseguir con la fórmula de la sumatoria. Recuerden que nosotros habíamos visto la fórmula de la sumatoria. Ahora lo vamos a verificar. Pero que si yo sumo los números, que son los números impares, cuando yo considero que estoy sumando esta expresión, si yo sustituyo n igual a 1, 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 me da 1, que es el primero. Si yo sustituyo ahora n igual a 2, 2 por 2 es 4, menos 1 es 3, me da el segundo. Si yo sustituyo ahora n igual a 3, 2 por 3 es 6, menos 1 es 5, y así lo hago yo sucesivamente. Quiere decir que cuando yo hago esta suma, que es una suma parcial, el resultado dice que es n cuadrado. Esto que está aquí es lo que nosotros vamos a probar por el principio de inducción matemática. Entonces, ¿cómo se hace? Uno dice por acá, solución. Y procedemos a resolver. Resulta que P sub n para nosotros es el enunciado. Es decir, que P sub n para nosotros es esto que está aquí. Este es el enunciado. Que cuando yo sumo todos estos números hasta aquí, eso me debe dar a mí n cuadrado. Ahora, si ustedes observan esta expresión, primero hay que verificar que la proposición evaluada en 1 sea verdadera. Entonces,
Si yo voy a evaluar la proposición en 1, quiere decir en esta expresión que 1 va a ser igual a 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el n que tengo aquí lo estoy sustituyendo por 1. Y si yo el n lo sustituyo por 1, al evaluar aquí, 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Quiere decir que me da este término igual a 1 cuadrado, lo que implica que 1 es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si 1 es igual a 1, esto es verdadero. Entonces acabamos de comprobar que la proposición evaluada en 1 me está dando verdadero. Ahora, suponemos que la proposición evaluada en K es verdadera. Y fíjense, ahora suponemos que esta proposición es verdadera. ¿Ok? Quiere decir esto que por hipótesis, por hipótesis, 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos más 2K menos 1 es igual a K al cuadrado. Y esto lo voy a encerrar en azul. Y ustedes dicen, ¿por qué por hipótesis? Claro, porque si este es el enunciado que me están diciendo a mí que yo demuestre, ya verifiqué que para n igual 1 verifica, estoy suponiendo que es verdadero. Como estoy suponiendo, no he confirmado, aquí lo que hago es que escribo la proposición y donde está la n, yo sustituyo k. Ya teniendo eso claro, voy a tomar otra hoja en mi pizarra. Entonces, ya vamos a escribirlo en negro. Oh, perdón. Entonces, podemos obtener P aplicando a K más 1. Entonces, si nosotros vamos a obtener P aplicado a K más 1, entonces uno dice 1 más 3, que es este, más 5, que es este, más puntos suspensivos. Recuerden que con 3 puntos suspensivos es más que suficiente. Entonces, uno viene y dice, bueno, yo tengo que sustituir en el K, tengo que sustituir el K más 1. Quiere decir que aquí me quedaría, vamos a escribirlo bien para que se visualice, 2 que multiplica a K más 1. Y a esto le resto 1. ¿Qué fue lo que hice aquí? Que el K que está acá lo estoy cambiando por K más 1. Quiere decir que el K lo escribo como K más 1, el 2 permanece igual y el 1 permanece igual. Y aquí en esta expresión yo puedo escribir que ese es K más 1 elevado al cuadrado. Si eso es cierto, nosotros podemos ver que anterior a este hay un término que yo puedo escribir como 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos más. ¿Cuál es el término anterior a K más 1? El término 2K menos 1. ¿Y cuál es el que sigue? Precisamente el 2K más 1. Y eso tiene que ser igual ¿a quién? A K más 1 elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros observamos esto desde aquí
hasta aquí, eso desde aquí hasta aquí es precisamente esto desde aquí hasta aquí. ¿Y eso cuánto vale? K al cuadrado. Quiere decir que este término yo lo puedo sustituir aquí. Entonces aquí yo puedo escribir K al cuadrado y le voy a sumar este término que vale 2 que multiplica a K más 1 menos 1 igual a K más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora en esta parte que yo tengo acá? Hallar este desarrollo. Si yo voy a hallar este desarrollo, lo voy a escribir en rojo. Me queda K al cuadrado más, cuando yo hallo este desarrollo, lo que me está quedando adentro es 2K, porque este 2 multiplica acá y multiplica el 1, más 2 menos 1. Y eso me debe dar en todo caso aquí K más 1 al cuadrado. Aquí me sigue quedando el K al cuadrado, que lo sigo escribiendo en rojo solo para visualizarlo. Aquí me queda 2K, y cuando yo sumo 2, y le resto 1, eso me queda 1. Y eso debe ser K más 1 al cuadrado. Pero si esta parte de acá yo la factorizo, al factorizar esto me da como resultado K más 1 al cuadrado, porque es cuadrado del primero, doble del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Y del lado derecho, ¿qué me está dando? Que K más 1 es igual al cuadrado. ¿Qué conseguimos nosotros con esto? De que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y como esto me está dando verdad, eso va a implicar que cuando yo tengo a P y yo lo evalúo en K, entonces hemos demostrado que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos asumiendo de que esto es verdadero. Y como nosotros asumimos algo que es verdadero para un término posterior y nos dio que esto es verdadero, quiere decir que el P de K es verdadero. Conclusión, el enunciado, voy a hacerlo en negro, el enunciado P sub n es verdadero. ¿Por qué? Porque cumplió para P1. Supusimos que cumplía para P igual a K. Y verificamos que cumplió para PK más 1. Pero cuando cumplió para este por hipótesis. Y como este era verdadero, entonces la proposición original es verdadera. Preguntas al respecto. Profesor, ¿podría dar como un repaso general de todos los ejercicios que hicimos para llegar al resultado? Es que me perdí en varios puntos. Es decir, la situación es la siguiente. Yo tengo un enunciado. Si yo quiero saber que un enunciado es verdadero, aplicando el principio de inducción completa, y como el enunciado se va a evaluar en n, yo tengo que verificar primero que cumple en p igual a 1. Después yo asumo que cumple, por hipótesis, en p evaluado en n, pero ahora el n es k. Y luego yo demuestro que cumple para k más 1. Pero si demuestro como para k más 1, quiere decir que para P en K cumple. Y como se están cumpliendo las dos proposiciones, puedo decir que el enunciado es verdadero. La única forma de ver esto es haciendo ejemplos. Por ejemplo, vamos a tomar otro. Voy a pasar una raya aquí para diferenciar este ejemplo de inducción con otro que vamos a hacer acá. Muy parecido.
Entonces vamos a suponer que yo tengo un ejercicio y me dicen, ejemplo, demostrar por inducción. Hay algunos libros que lo llaman inducción completa o inducción matemática. Por inducción, que para todo número n que pertenece al conjunto de los números naturales, se verifica dos puntos. Y ahora aquí voy a escribir el enunciado. ¿El enunciado cuál va a ser? 1, le sumo 2, le sumo 3, sigo puntos suspensivos y llego hasta n. Es decir, que estoy sumando los números consecutivos desde 1 hasta n. Eso es una suma finita. Y estoy diciendo de que esta suma se está comportando como una fórmula. Y la fórmula es n, que multiplica a n más 1, todo dividido por 2. Todo esto que está aquí, que lo voy a encerrar yo en esta nubecita azul, va a ser para nosotros la proposición en n. Este n es el n que está descrito acá. Entonces, ¿cómo describe esto uno como una solución? El primer paso, el paso 1. Hay que probar que P evaluado en 1 es verdadero. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo sería eso, profesor? Si yo voy a evaluar en n igual a 1, cuando yo digo n igual a 1, aquí lo que tengo es un término. Quiere decir que 1 lo voy a igualar aquí a 1 que multiplica a 1 más 1 dividido por 2. Quiere decir que 1 va a ser igual. Si yo sumo aquí, me queda 1 por 2 dividido por 2. Y si yo cancelo, la conclusión de esto es que 1 es igual a 1. Y si 1 es igual a 1, yo puedo concluir que P sub 1 es verdadero. ¿Estamos claros con esto? Eso siempre hay que O hacerlo sea en que la... solamente ha hecho hasta el momento reemplazar, ¿no? Simple y sencillamente. Ok. El segundo paso, o el paso 2, en el paso 2 yo digo, voy a suponer, y miren bien, suponemos que P evaluado en K es verdadero. ¿Ok? Esto implica que por hipótesis, ¿qué es hipótesis? Lo que me están dando aquí como enunciado. Eso significa que por hipótesis, si yo tomo 1 y yo le sumo 2 y yo le sumo 3 y yo voy sumando, yo tengo que verificar que esto va a ser verdadero, pero aquí lo estoy suponiendo. Entonces yo voy a colocar aquí K y aquí voy a colocar K que multiplica a K más 1 dividido por 2. Y esto lo encierro. Recuerden que aquí estoy suponiendo que PK es verdadero. Por hipótesis, lo único que hago es que copio el enunciado y donde está la N, yo voy a escribir K. Entonces, aquí ustedes siguen y dicen, debemos demostrar que P evaluado
en K más 1 es verdadero. ¿Por qué? Porque si yo estoy suponiendo que está cumpliendo en PK y yo demuestro que cumple en PK más 1, quiere decir que el anterior, que es este, es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace 1? Vuelve a sustituir y dice 1 más 2 más 3 más. ¿Aquí qué voy a sustituir? K, perdón. No escribí los puntos suspensivos. 1, 2, 3 puntos. Y el último término sería K más 1. Y esto va a ser igual aquí a K más 1, que lo voy a sustituir aquí. Y aquí voy a sustituir K más 1, que lo estoy sustituyendo aquí. Y todo esto partido en 2. Ahora, si yo tengo K más 1, el término anterior a este es K. Quiere decir que esto que está acá yo lo puedo reescribir y decir 1 más 2 más 3 más punto suspensivo más K más el que sigue, que es K más 1. Y todo esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí estoy escribiendo el anterior. Y eso es igual aquí a K más 1 y quito los corchetes y aquí puedo escribir K más 2. Y todo esto dividido por 2. Ahora, resulta que todo esto que está aquí es todo esto que está aquí. Y todo eso que está aquí es K que multiplica a K más 1 por 2. Quiere decir que este término que está aquí, yo lo puedo sustituir aquí y decir que esto es K que multiplica a K más 1 dividido entre 2 y le sumo el K más 1. Y eso me debe dar K más 1 por K más 2 dividido por 2. Sacamos las cuentas de esto. Y al sacar las cuentas de esto, yo multiplico en cruz. Como esto está partido en 1, aquí me queda K por K más 1 más 2 que multiplica a K más 1, todo dividido entre 2. Y eso debe ser igual a K más 1 que multiplica a K más 2 dividido entre 2. Sacamos las cuentas aquí. Al multiplicar K por K me queda K al cuadrado. Al multiplicar K por 1 me queda K. 2 por K me queda 2K y 2 por 1 me queda 2. Y todo esto dividido entre 2. Y eso debe ser igual a K más 1, K más 2. Si nosotros logramos verificar que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, es porque lo que nosotros aquí tomamos como una suposición que es verdadero, queda verdadero. Porque si cumple para K más 1, para el anterior cumple. Y ya verificamos que para el primero es verdadero. Entonces aquí reordenamos nosotros y decimos K al cuadrado más 3K más 2 dividido por 2 igual a K más 1, K más 2 dividido por 2. Si ustedes ven acá, yo puedo factorizar y decir, voy a abrir par de paréntesis y a dividir por 2. Y esto debe ser igual a K más 1, K más 2 dividido por 2. Aquí coloco K y aquí coloco K. Entonces yo digo, tengo que buscar un número R que sumado con un número S me dé como resultado 2. Perdón, 3. Y tengo que buscar un número R que multiplicado por el S me dé 2. Este que está aquí. Y este 3, este. ¿Cuáles son esos números? El 2 1 y y el 1. 2. El 2 y el 1. Porque 2 por 1 me da 2 y 2 más 1 me da 3.
Ahora pregunto, lo que está de este lado, que es el lado izquierdo, y lo que está de este lado, que es el lado derecho, ¿son iguales? Pregunto. Sí, profesor. Sí, Claro, entonces ustedes dicen, ¿cómo son iguales? Entonces, P de K más 1 verdadero implica que P de K es verdadero. Conclusión, la proposición P de N, dos puntos, es verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo esta proposición que tengo aquí y yo sumo números, eso me da como resultado a mí cierto. Uno lo pudiera verificar con la notación sigma. Recuerden que me voy a ir un momentico aquí a WX máxima y vamos a escribir aquí SUM. Voy a abrir un paréntesis y voy a escribir precisamente el término n por n más 1 dividido entre 2. Entonces yo digo n que va a multiplicar, abro un paréntesis, a n más 1, y resulta que todo esto que tengo aquí lo voy a encerrar en paréntesis, lo voy a dividir por 2. Déjenme ver, yo creo que es aquí. Si nos falta un espacio, lo hacemos. Déjenme ver a ver si sale bien. Vamos a ver. Profesor, ¿no tiene que matar lo que está arriba? No, porque estoy utilizando ahorita una instrucción que no tiene nada que ver con lo que está arriba. Ya. Entonces aquí vamos a colocar que esto va, pero siempre es bueno. Si usted le coloca, nunca está de más. Aquí vamos a colocar desde n y vamos a colocar desde 1 hasta 5. Y le voy a colocar un apóstrofe aquí. Me voy a ir al final y le digo control enter. Sí, aquí me está dando, miren. Lo que pasa es que el 2 en la sumatoria, como es una constante, me lo está sacando afuera. Ahora, si yo quiero determinar cuánto vale eso, yo copio toda la expresión como antes, ¿cierto? Perdón. Vamos a copiarla toda. Control C, me pongo al final, digo control B, quito el igual y le digo control enter. Y fíjense que me está dando 35. Quiere decir que si yo sumo los números desde el 1 hasta el 5, eso me debería dar 35. Si yo sumo los números desde el 1 hasta el 5, esto me debería dar 35 en esta expresión. Hay algo que no me está funcionando aquí, déjenme ver. Este es n que multiplica. Yo creo que hay que escribirlo en otro paréntesis, déjenme ver. Déjenme quitar esto para poder verificar, ¿sí? Sí. No, está sacando el 2 afuera, no hay problema. Voy a ponerlo aquí igual, control B. En realidad está dando lo mismo, pero lo vamos a evaluar desde 1 hasta 2. Y aquí lo vamos a evaluar desde 1 hasta 2. Quiere decir que si lo sacamos, me da 4. Entonces, si nosotros vemos acá, desde 1 hasta 2, me está dando 4.
n por n más 1 sobre 2. Desde n igual 1. Ya va, estoy verificando simplemente la propiedad de la sumatoria. Profe, ¿Ah? en la sumatoria debería ser simplemente los números, porque el n por n más 1 sería el resultado final, que sería la Sí, equivalencia. Entonces, en la sumatoria tendría que ser solamente el n. sí, eso es lo que estoy viendo. Lo que pasa es que quería encontrar como la recurrencia, pero todavía estoy aquí. Aquí. Ya va, ¿qué pasó aquí? Paréntesis, al Hay un comienzo. paréntesis mal pareado aquí. Sí, solo teníamos que colocar el n. Lo que pasa es que esto... O en el Sí, no. dibujo al comienzo, podría ponerlo como n por n más 1 dividido en 2. Y en el resultado, que es el de la derecha, Sí, sí, ya le estoy entendiendo. ah, bien. Sí, sí. Vamos a colocar esto aquí como un referencial simplemente. Y lo vamos a poner por acá, para que lo tengamos pendiente. Sí, porque yo lo que estoy sumando aquí son estos términos. Estos, no estos. Esto lo que es una suma parcial. Y para hacer esta suma parcial, yo lo debo hacer es aplicando límite. No aplicando sumatoria, sino límite. Es decir, es como si yo les dijera a ustedes, vamos a ver cómo lo podemos describir, que cuando yo tomo, por ejemplo, como unas sumas, que yo las voy a llamar sumas de potencia, aquí lo que podemos describir es que si yo tengo la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k, esto sería 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos y llego hasta n, que es este. Comienzo en 1, que es este, y termino en n, que es este. Y eso tiene la forma n por n más 1 dividido por 2. Esto es lo que nosotros teníamos por aquí, que era la proposición. Ya, estaba confundido yo. Si yo ahora escribo la sumatoria, desde k igual 1 hasta n de la constante 1, esto me da como resultado a mí n. Si yo coloco ahora la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k al cuadrado, eso sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más puntos suspensivos más n al cuadrado. Y eso se puede escribir como n que multiplica a n más 1, que multiplica a 2n más 1, y todo esto dividido entre 6. Y si yo tengo ahora la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k elevado a la 3, esto es 1 a la 3, 2 a la 3, puntos suspensivos, n elevado a la 3, y eso es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, todo dividido entre 4. Este mismo se puede escribir como este. Fíjense que es lo mismo que escribir n por n más 1 partido en 2, todo esto elevado al cuadrado. Indudablemente que estos términos los podemos también nosotros hacer más bien como elementos de una sucesión y luego en la suma para ver cuál es el comportamiento.
Ok, teniendo esto claro ahora, sabemos que el enunciado que me está dando esto es, el principio de inducción es que verifico primero para un valor 1, supongo para un valor k y verifico para un valor k más 1. Al verificar para el valor k más 1, queda demostrado por hipótesis quiere decir que para todo p sub n la proposición es verdadera. Ahora, eso es cuando yo tengo ecuaciones que son igualdades. Pero esto también lo podemos hacer nosotros para demostrar desigualdades por inducción. Recuerden que podemos escribir inducción completa o inducción matemática. Bueno, como tenemos una hora más tarde, las desigualdades las vamos a ver en la próxima hora. Entonces vamos a parar la clase por hoy hasta acá.